lo que voy a hacer hoy es ver el segundo punto que quedó de la clase pasada. Vieron que Planck en primera instancia postuló una fórmula empírica y voy a seguir la línea histórica que supuestamente la interpretación que los historiadores más serios han dado de cómo Planck se le pudo haber ocurrido discretizar la energía. Hay una que es digamos, es la versión que tenía el doctor Boido y con algunos documentos históricos. Después les puedo pasar cuáles son los documentos donde está escrito cómo a Planck se le pudo haber ocurrido esto. El doctor Boido tenía una forma de decirlo que era la constante de cuantificación entró por la puerta del fondo, decía el doctor Boido. Hoy vamos a ver por qué decía eso. ¿Por qué la constante H, la famosa constante H que deja la física clásica y entra en la física moderna, entra por la puerta del fondo? O sea, nunca entró por la puerta del frente. Entraba por la puerta de atrás, por la cocina, decía. Como el señor Burns, viste que cuando tiene tantas cosas de seguridad y cuando llega donde tiene para escaparse, que está por explotar la planta, entra un perro por la puerta del fondo y está la puerta toda rota. Bueno, más o menos igual. Dice que la constante de cuantificación entró por la puerta del fondo. Bueno, hoy vamos a ver eso. Eso está interesante porque es algo muy, muy gracioso históricamente. No es la forma que todos los historiadores lo han interpretado. Mucha gente piensa que Planck hizo interpolación entre las leyes de Wien y de Rayleigh-Jean, pero eso no está muy... No es una versión de las interpretaciones históricas la más, digamos, la más fuerte. Después hay muchas. De Rubens había dicho usted que había más bien ajustado con los datos más precisos de ellos. Claro, Lógicamente, después en la contemplación teórica sí tuvo en cuenta todo lo que se había hecho antes, pero eso no significa que haya interpolado necesariamente. claro, ese es un tema, porque ahí aparece Rubens y Kuhlbaum, que habíamos hablado la semana pasada, y ahí esas interpretaciones están... Por eso la historia parece como que... parece que fuera una cosa lineal, y acá está claro que no es nada lineal, y tiene que ver con muchas interpretaciones que han hecho los historiadores de esta... Hay un historiador, si a alguien le gustaría leer esta historia, que es un librito que se llama The James James, 30 años que conmovieron a la física, se llama el libro, y es de editorial Mir. Si lo pueden conseguir, yo lo tengo acá arriba, lo tengo que buscar, se los muestro después. Hay que ver si alguien, porque eso no creo que se vuelva a editar, alguien que haya vendido la biblioteca o por ahí en internet lo pueden conseguir. Es un libro chiquitito, es para leerlo, para las noches de insomnio es ese libro. Ahí, ahí está la interpretación que hace Boyle. Y hay otro libro que se llama Subtle in the Lord, que yo lo tengo, y es un libro donde también está esta interpretación y está eh, toda la parte de cómo Planck introdujo históricamente la fórmula que vimos ya la semana pasada, empírica de la radiación. No la fórmula teórica que vamos a ver hoy, sino cómo la hizo en forma empírica, cómo trabajó en forma empírica. ¿Se entiende más o menos lo que vamos a hacer? ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo te va? Hola, ¿todo bien? Muy bien. Entonces hoy lo que vamos a hacer es eso. Primero de todo voy a poner la pizarra para hacer una revisión y una síntesis de lo que ya dijimos. Entonces vamos a empezar entonces. Así el video comienza acá. Voy a poner la pizarra, entonces vamos a hacer una síntesis de todo lo que hicimos hasta ahora. Si se van incorporando, no hay problema, pueden preguntar como siempre, no hay ningún drama. Déjenme que voy a abrir la pizarra, a ver si la tengo. Creo que se me cerró la máquina. La tenía abierta y se ve que se me cerró la máquina en algún momento y ya estoy, ¿eh? Son 2 minutitos hasta que me abre la pizarra el sistema. A ver. Ponemos fondo negro. Con fondo negro se ve bien, ¿no? La pizarra, yo nunca les pregunté, pero... Y a Acá mí me tengo... encanta, me gusta mucho porque resaltan los colores, qué sé yo, a mí me gusta. Sí, tengo de todos colores. Podríamos poner la pizarra en violeta si quieren. Tenemos todos los colores. Así que bueno. Bueno, vamos a arrancar entonces. A ver, voy a sacar las cámaras nuestras para que tengamos más lugar en la pizarra, ¿eh? Así nosotros no nos vemos. Muy bien.
Entonces vamos a ver lo que se hizo hasta ahora, hasta donde introdujimos los conceptos. A ver, en el año 1899, ya cayéndose el siglo. Bueno, esperen que voy a afinar la punta del lápiz. Ahí está. En el año 1899 habíamos hablado de Rubens, como dijo Elena, y Kurzweil. ¿Sí? Estos físicos, que eran físicos experimentales, habían medido con mucha precisión, ¿se acuerdan que les dije? Los puntos de la curva de la distribución de la energía radiante del cuerpo negro. ¿Sí? Y habían sacado una F de nu de T que tenía la forma A por la frecuencia al cuadrado por la energía media de la que ellos decían que tenía que ser exclusivamente función de la temperatura. ¿Está bien? O sea que experimentalmente tenía que seguir una ley de este tipo, la fórmula que Kirchhoff había dicho que le iba a costar mucho a los físicos encontrar, lo cual no se equivocó. Después que dijo eso pasaron 40 años hasta que se encontró la fórmula. ¿Está? ¿Se entiende hasta acá? Lo que habíamos dicho, cuál era el contexto en el cual quedamos la semana pasada. En el año, a principios del año 1900, Max Planck, ¿qué hizo? A ver quién se acuerda. Sobre los trabajos de Rubens y Kurzweil. Había agarrado los dos trabajos y había dicho que tenía que seguir, hizo un ajuste y que cuando tendiera a infinito tenía que seguir lo de Wayne, y cuando tendiera a cero, el de Ray Jean, ¿cómo es? Rayleigh-Jean. Rayleigh-Jean. Pero sí, Soy sí, horrible eso, con los lo nombres. hicimos la otra vez, hicimos la demostración de que queda eso fue asombroso, que quedaba. Exacto. ¿Se acuerdan que eso lo hicimos la semana pasada? Max Planck había hecho un ajuste empírico. ¿En base a qué lo había hecho? A ver quién se acuerda. Recuerden que este ajuste se hizo a principios de 1900, pero la publicación fue el 19 de octubre del año 1900 en el Congreso de Física de Berlín. Seminario, congreso, sí. Exacto. Ahí donde él presentó la fórmula. En ese congreso, yo no les di algunos datos, en ese congreso estaba nuestro amigo Boltzmann y le dio algunos consejos a Planck, que no le gustaba que le dieran consejos, pero él se los dio igual, y le dijo que cualquier fórmula que tenía que tener en cuenta la radiación del cuerpo negro tenía que seguir patrones estadísticos igual que la distribución de las moléculas, de la distribución de las velocidades moleculares de un gas, porque las curvas son casi idénticas. ¿Se acuerdan de eso? Buen día. Claro, sí, eso fue lo que había motivado a Rayleigh-Jean también a meter ondas en la cajita y esa igualdad, digamos, es como que eso fue el pilar, ¿no? Ese descubrimiento de la similitud, de la distribución de velocidades, ¿no? Exacto. De las partículas que están dentro, de las partículas del gas que están cada una con velocidades quizás distintas, pero bueno, en la distribución se puede ver qué es lo que va pasando según la temperatura, y que se parecía a la distribución de frecuencias fue como el pilar que despertó todas estas ideas. Bien, eso es importante. ¿Alguien quiere preguntarme algo sobre eso que acaba de esa síntesis que hizo Elena, que está perfecta? A ver si queda claro eso. Se entiende que se tomaron las dos curvas porque son muy similares. Si uno agarra la distribución... Porque ¿qué es la distribución de Maxwell-Boltzmann? ¿Qué representa la distribución de Maxwell-Boltzmann? A ver, alguien que no sea Elena. A ver, Lautaro. ¿Qué está representando la distribución de Maxwell-Boltzmann? La distribución de velocidades moleculares. ¿Qué es esa curva? O alguna de los que se conectaron ahora. Hablaba de la probabilidad que tenían
las moléculas del gas de tener ciertas velocidades. Muy bien, exacto. O sea, es una curva de probabilidades estadística. ¿Está bien? Porque Boltzmann veía la física de las partículas como un problema estadístico, no como un problema mecánico solamente, sino un problema mecánico estadístico. ¿Se entiende? Por eso lo interesante de Boltzmann es que en aquel entonces, como él era un atomista, él consideraba que todos los problemas de la física moderna, que lo que se venía, tenían que ser todos problemas centrados en la probabilidad y en la estadística, área que ningún físico había incursionado nunca. No sé si Max Planck, él dijo una vez en uno de los congresos, me tuve que poner a estudiar números combinatorios porque no sabía nada de estadística. En aquel entonces, una persona que estudiaba física no estudiaba estadística, porque no se pensaba que la física tenía que ver con la estadística. ¿Entienden? Entonces, hay que ponerse en el contexto histórico del problema. ¿Sí? Ustedes imagínense que una persona que está buscando un problema, que lo está comparando con una curva estadística, porque la radiación era una curva que no tenía nada que ver con algo estadístico. Sin embargo, la curva de la radiación se parecía mucho a la estadística de Maxwell-Boltzmann. Y ahí donde estaba el tema de lo que hizo Planck. Y él postuló algo para poder... Porque Planck, ¿en qué postuló para poder sacar esa fórmula empírica que trabajó a principios del año 1900? Él postuló algo. ¿Qué postula? ¿Se acuerdan? A ver quién se acuerda de esto. Que no sea Elena, porque Elena yo ya sé, porque yo ya hablé con ella, entonces yo ya sé lo que ella sabe. Quiero ver los demás, a ver cómo van. Elena tiene prohibido hablar un ratito. A ver, yo después le digo cuando puede contestar ella. A ver. ¿Qué postula Planck? Esto está en el video de la clase pasada, yo lo he explicado. Postula una ley empírica. Pero ¿cómo? ¿Pero desde dónde? ¿Qué hace primero? Él llega a una ley empírica, pero él postula algo, lo toma de algún lado, porque hace un desarrollo. Pero no lo... O sea, no es que pone una fórmula y anda al tanteo. No. Empieza desde lo de la entropía de Boltzmann. Ah, muy bien. Él postula, él mira la fórmula de la entropía, ¿no? Que es K por el logaritmo de qué. ¿Qué es este omega mayúscula? El omega era lo de la probabilidad. No, ¿qué eran los omegas? ¿Cómo se llamaba? Ya tengo un matete. Los microestados eran. Omega son los microestados. ¿Sí? Son microestados los omega, ¿entienden? ¿Qué son los microestados? A ver, ¿entienden qué son los microestados? A ver los demás que están por ahí. Hoy se conectó mucha gente y no me contesta nadie. A ver, Lautaro, ¿qué es un microestado? No sé. No sabe, ¿ven? O sea que estamos acá hablando de algo que él no tiene la menor idea. Entonces, si no me preguntan... A ver, si yo te digo... ¿Cuántos son ustedes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas están conectadas ahora. Supongamos que yo tengo $1.000.000 y digo, ¿de cuántas maneras distintas puedo distribuir el $1.000.000 entre ustedes 6? Supónganse que fui, me saqué la lotería y me dieron $1.000.000. ¿Está bien? Mirá Sol como mira, sería bueno, ¿no? Entonces digo, lo voy a compartir con mis buenos alumnos del Joaquín. ¿Está? $1.000.000. Entonces yo digo, ¿de cuántas maneras distintas la puedo repartir? Una manera sería agarrar y como Sol hizo un muy buen trabajo, le digo, le doy, a ver, $994.000 antes de llegar al millón, le doy a Sol y a los otros les doy $1. Sirven. ¿Te sirven? Esa sería sirven. una manera de distribuirla, ¿no? No, obvio. Ahora, otra manera sería De decir, bueno, acuerdo. no está de acuerdo, Elena. Pero bueno, esa sería una manera de distribuirlo, ¿no, Lautaro? ¿Está bien? Otra manera de distribuirla, ¿cuál sería? Agarrar y repartirla iguales en todos ustedes. Es decir, bueno, son 6, agarro $1.000.000, lo divido en 6
y le doy una parte igual a todos. Otra manera de distribuirla es decirle, bueno, mirá, qué sé yo, Solange se quiere teñir, entonces precisa un poco más de plata. Entonces le doy un poquito más a Solange, le doy un poco más a Son, y bueno, los muchachos que pueden ir a trabajar les doy un poco menos. Entonces voy distribuyendo a criterios aleatorios. ¿Cuántas formas de distribuir tengo? La ¿Cuántas cantidad de hay? microestados. ¿Ah? No son infinitas, porque la Y cantidad tenemos es la infinita. fórmula que sacamos para estadística al principio. Son las Yo fórmulas que entiendo se... lo del microestado, o sea, entiendo lo del microestado, pero en este caso, como el ejemplo, como que tiende a como que muchas posibilidades, bastantes, muchas Muchas no quiere posibilidades decir que tiene como... infinitas, Está bien, Ojo. no son infinitas, pero son En este caso, porque muchísimas. dije 1.000.000, ¿no? Porque dije 1.000.000. Si yo hubiera dicho $5, hubiera sido más difícil. Más fácil de contar, pero más difícil de ponernos de acuerdo a quién le doy los $5. ¿Está bien? Y con las Sí. partículas en la analogía sería, digamos, como la energía, sería algo así como la energía, que también en las partículas no se distribuye, digamos, a lo mejor de De la misma manera manera. O sea, ¿qué es un microestado? aleatoria. Volvamos a la pregunta original. ¿Qué es un microestado entonces? A ver si le queda claro a Lautaro, porque si no estamos hablando en el vacío si él no entiende. Un microestado son todas las formas posibles que vos tenés de distribuir algo en un grupo de personas, en un grupo de niveles de energía, en un grupo de algo. O sea, tenés que distribuir, qué sé yo, una torta en 10 personas, tenés que distribuir $1.000.000 en 6 personas, qué sé yo. Por decir algo, ¿no? Tenés que distribuir, qué sé yo, la energía en 10 átomos, en 1.000.000 de átomos. ¿Está bien? ¿Cuánto le toca a cada uno sería? ¿Cuántas maneras distintas de distribuirla sería el microestado? Es un problema estadístico de probabilidades. Hay por ejemplo, a uno le puede tocar más, a otro le puede tocar menos. ¿Estamos de acuerdo? Esos son microestados. Y después ¿Te quedó vimos la claro? probabilidad de los microestados. O sea, una vez que uno armaba, fue lo que hicimos al principio con las cajitas con pequeña cantidad de partículas, ¿no? Entonces estábamos viendo cuántos microestados, es decir, cuántas posibilidades teníamos. Como eran chiquitas, las armábamos a mano y veíamos cuál tenía más probabilidad. Pero la realidad es que en una cajita tenés un montón de moléculas, casi como 1.000.000 de moléculas, andas a ver, o más todavía. Tenemos un múltiplo del número de Avogadro, podríamos decir. Por eso, O que lo se podemos tiene contar por quizás moles. 6,02 por 10 a la 23, o sea que... ¿Se Entonces, entiende, no, lo que estamos hablando? O sea, de nuevo, ¿qué es un microestado? Son la cantidad de formas diferentes de distribuir algo en un conjunto de otro algo. ¿Está bien? Si lo querés en abstracto. Es la cantidad de formas que vos tenés para distribuir. ¿Me entienden eso? Porque me miran feo, por eso les pregunto si lo entienden. Eso es un microestado. ¿Eh? Eso es fundamental que lo entiendan, porque si no, no sabemos lo que estamos haciendo. Estamos hablando en el vacío, sino son un montón de palabras lindas, como dice Mario Bunge. Generamos palabras para dar la idea de sensaciones profundas, pero no decimos nada. ¿Está? ¿Está claro? Cuando no se acuerdan de algo, me lo preguntan, yo se los contesto en el momento, porque si no nos perdemos en el argumento. Ahora tenemos que hacer muchos argumentos matemáticos, pero el argumento matemático, si no comprenden lo que estamos haciendo, no sirve de nada. Enhebrar cuentas tampoco sirve, es solamente encadenar cuentas nada más. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta acá? Me da la sensación que hay poca gente que miró los videos anteriores, están por muchas cosas, ya me imagino. Bueno, volvamos a la pizarra, a ver. Entonces, mirando esta fórmula, que tiene que ver con lo que hizo Boltzmann en las moléculas de un gas, esta formulita que estoy remarcando acá, que es la primera que vimos, ¿se acuerdan los postulados de Boltzmann? Planck postuló algo, que no es esto exactamente. ¿Qué postuló Planck? Que lo combinó con esto y el primer principio de la termodinámica. A ver, Sol lo estaba contando, a ver si lo quiere terminar de contar. Que la derivada de la entropía
en función de la derivada de la energía. ¿Era un? Sí, interna. era menos alfa sobre beta por el logaritmo de U sobre beta más U. Andás a ver cómo se le ocurrió a Planck esto, ¿no? Pero ustedes miren, si uno mira esta fórmula y mira esto, Menos es alfa algo sobre beta. parecido. No es lo mismo. Está claro, ¿no? No es exactamente lo mismo. Pero se ve parecido, ¿no? Es como que algo tiene que ver con esto. Pero en realidad Planck, ¿qué hizo para poder trabajar mejor con esta fórmula? ¿En qué la convirtió? Que nosotros lo vimos eso. ¿Qué hizo con esta fórmula en primera instancia Planck? Igual él trabaja con la segunda derivada. Exacto, la convierte en una segunda derivada para eliminarse este logaritmo, ¿no? O sea que esta fórmula Falta un beta ahí. ¿A dónde? Abajo de Abajo, alfa. ¿no? Muy bien, ahí estamos. Me comí el beta ese de abajo del alfa, muy bien. Y trabaja con la segunda derivada, que es esta, ¿no? Había quedado menos alfa, porque se va el logaritmo, entonces es más cómodo de trabajar. Creo que queda así, ¿no? Si no me equivoco. Estas dos fórmulas son equivalentes, porque estas son funciones. La entropía es una función de estado, y como es de estado es una función de clase C2, o sea que es continuamente derivable. ¿Recuerdan de eso? Análisis 2. Hola. ¿Quién les habrá enseñado análisis 2, no? Entonces ahora sí lo pinto en verde porque con esta trabaja Planck. Y haciendo consideraciones termodinámicas, entre esas consideraciones teniendo en cuenta qué cosa, que la derivada primera de la entropía respecto de la energía interna es la inversa de la temperatura, es una función inversa de la temperatura, ¿no? Y con estos dos resultados arriba a la ecuación empírica, ¿no? O sea, saca la ley empírica que en octubre del año 1900, el 19 de octubre, en el Congreso de Berlín, la presenta. En ese congreso estaba Boltzmann, Ludwig Boltzmann. ¿Y qué presenta? Su fórmula empírica. O sea, toma los resultados en esa fórmula empírica que calcula la U de t, ¿no? Calcula la U de t en términos de esto que postuló, que se asemeja a la cuestión estadística de Boltzmann, ¿no? ¿Y cuánto da esta U de t? A ver quién me la canta. ¿Qué le dio haciendo todas las cuentas? Esto lo hicimos la semana pasada. Acá está, U de t es beta sobre, abajo el denominador es e a la beta sobre alfa t menos 1. Menos 1 abajo, ¿eh? Esta es la fórmula de beta. Y después, Sí, menos 1 abajo. dado que encontró la U, postula también quién es la A. ¿La A de dónde la saca? Para llenar la fórmula de Rubens y Kuhlmann. Eso también lo expliqué. Sí, que debía coincidir con el coeficiente de Rayleigh y Jean. 18pi sobre c cubo, ¿no? Así es. 8pi. Claro. Sobre C cubo. Sí, escucho. ¿Quién más quiere preguntar? No, que cada vez que recuerdo eso, recuerdo esa parábola terrible que se iba. Pero bueno. A ver, entonces, en este congreso, ¿cuál es la fórmula que presenta Planck? Es que la F de nu t, ¿a qué es igual? A 8pi sobre C al cubo, que es la A, por nu cuadrado, y la U de t es beta dividido E a la beta sobre kt menos 1. Y esta fórmula empírica, porque esto es una fórmula empírica, como pueden ver, está tratada sobre los datos empíricos de Kuhlmann, de Rubens y Kuhlmann, y aparte con consideraciones termodinámicas. Es decir, bueno, podríamos decir es una fórmula semi-empírica, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un término que proviene de un cuerpo teórico como la ley de Rayleigh y Jean, y por otro lado
y también de las consideraciones termodinámicas, pero por otro lado proviene fuertemente de lo que postularon empíricamente los datos experimentales Curban y Rubens. ¿Está claro? ¿Vieron las veces que repetí esto? Yo creo que hasta Gary ya lo aprendió. ¿Está claro hasta acá o no? En la parte de UT sería alfa T en vez de KT, ¿no? Ah, perdona, sí, abajo. Después vamos a ver, hay algo más que dijo. Ah, porque sí, después cuando hicimos los límites, ahí vimos qué pasaba, ¿no? Con el... Sí, esta K, ¿por qué podemos poner K? Está bien la observación, porque Planck se dio cuenta que para que ajuste exactamente a los datos experimentales, alfa tiene que ser aproximadamente la constante de Boltzmann. Esta es una consideración, esto es fundamental en esta ecuación, para que esto acople exactamente a los datos experimentales. No es exactamente K, pero tiene un valor muy aproximado el alfa. Por eso cuando uno tiene el alfa K lo puede reemplazar casi por K. ¿Está claro? Muy buena la observación. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta acá entonces? Muy bien, ¿eh? Hasta ahí estamos bien. Muy bien. Esta era la primera parte de todo el trabajo de Planck. Por supuesto, el otro día lo desarrollamos más. Vimos que en los límites de esta fórmula se encuentra la ley de Rayleigh-Jeans y la ley de... ¿cómo es? De Wien. Cuando la frecuencia tiende a infinito, o sea, cuando la frecuencia se hace grande, funciona la ley de Wien. Y cuando la frecuencia se va a cero, funciona la ley de Rayleigh-Jeans. Eso ya lo demostramos la semana pasada. Hemos hecho ajustes sobre la consideración de la segunda derivada de la entropía. Y anduvo perfecto. O sea que esta ecuación aparentemente anda bien. Lo que pasa es que esto no deriva de un cuerpo teórico. Es una fórmula, podríamos decir, empírica o en el mejor de los casos semi-empírica. Porque tiene un término teórico que sí proviene de consideraciones meramente teóricas, que es el 8pi sobre c cubo, pero después tiene todo un componente que deriva de cuestiones termodinámicas y de los datos experimentales. ¿Está? ¿Se ve cómo se armó esta función? ¿Qué faltaba hacer entonces? ¿Qué le faltaba a Planck? ¿Qué decían los físicos? buscar un fundamento teórico. ¿Ellos cómo lo decían? Ellos decían que había que dotarla, a esta fórmula... dotarla de sentido físico, ¿no? Claro. ¿Así? Dotarla de verdadero sentido físico. ¿Qué querían decir? ¿Pero esto no lo probaron ya? ¿No se probó ¿Cómo? eso una vez que como en el video anterior, cuando, por ejemplo, cuando los valores eran cercanos a cero y cuando eran cercanos a infinito, ¿no cobra sentido físico en ese momento? Que, No, por ejemplo, eso prueba, hasta ahí, eso queda a mitad de camino. Para dotar la verdadero sentido físico, una de las consideraciones es esa que acabas de decir, que cumpla con los resultados históricos o los resultados correctos que se obtuvieron hasta el momento, sean teóricos, sean empíricos. Cumpla con los resultados conocidos. Pero eso no alcanza para dotarla de verdadero sentido físico. Eso es lo que acabas de decir, Fernando. pero ¿por qué no alcanzaría? Perdón que ya sé que ahora lo vas a explicar, pero ¿por qué no alcanzaría si con esto que postuló él alcanza para poder explicar para frecuencias altas y para frecuencias bajas? ¿Y la energía discreta? A ver, es buena la pregunta. Claro. Alcanza, pero la ecuación, la función que vos tenés acá, no proviene. La física... A ver, quiero que quede claro algo. Esto es una cuestión epistemológica. La física como ciencia, para dar respuesta a los problemas de la naturaleza, lo que necesita es siempre derivar todo su conocimiento de una deducción meramente teórica. O sea, tiene que haber una teoría. La teoría
no son las teorías que ustedes... Porque ahora a todas las cosas le llaman teorías. Las teorías físicas tienen que estar centradas en 3 elementos, que son 3 niveles de leyes. Para que una teoría se lleve a cabo, o sea, ¿qué sería la explicación de un hecho? ¿Qué es explicar un hecho? Es deducir de las leyes teóricas a llegar a los particulares. ¿Qué son los particulares? Los casos particulares de lo que pasa en la naturaleza. Por ejemplo, si yo te digo, ¿por qué el cobre se dilata al calor? Vos primero tenés que entender que todos los metales se dilatan al calor. Y después tenés que entender que hay una teoría, que son leyes, que no tienen nada que ver con la palabra calor, ni metales, ni nada, que es un cuerpo teórico que permite, haciendo una deducción física, llegar a la ecuación de por qué todos los metales se dilatan al calor y en tu caso particular, por qué el cobre se dilata al calor. Esto es igual. Ahora, si vos estás en una ley que todos los metales se dilatan al calor, esa fórmula representaría todos los puntos experimentales que acoplan arriba de una de todas las frecuencias y andan bien, pero no sabemos por qué. O sea, la fórmula anda bien, pero no sabemos por qué. Es como yo te digo, es como cuando a Paracelsus le preguntaban por qué el opio hacía dormir a la gente. Él sabía que hacía dormir a la gente. Si vos querías, era un médico de la antigüedad, quería saber por qué se dormía la gente, entonces él decía, porque tenía propiedades dormitivus. O sea, que es como Bart Simpson, ¿viste? Propiedades dormitivas. Eso no es explicar por qué el opio hace dormir. Es tirar la tierra bajo la alfombra. Vos para explicar algo tenés que deducir de un cuerpo teórico que no tiene nada que ver con el hecho en sí, sino que permite una deducción lógica, que normalmente esa deducción tiene componentes matemáticos y lógicos desde ese cuerpo teórico, que no se llama cuerpo teórico, se llama teoría, que en realidad en ese caso son las leyes teóricas, porque la física tiene 3 niveles de leyes. No sé si estudiaron eso. Las leyes teóricas, las leyes empíricas generales y las leyes particulares. Entonces hay que distinguir eso. Por eso esta pregunta queda claro que no está muy claro lo de epistemología de ustedes. Las leyes empíricas generales no alcanzan para explicar el hecho. Yo necesito tener el primer nivel. Por ejemplo, ¿por qué yo puedo explicar por qué un péndulo se mueve describiendo la... ¿Cómo es? Un pedazo de círculo. Cuando se mueve, como es, con un pequeño ángulo nada más. Si yo lo tiro de más arriba, no sigue un círculo. ¿Por qué puedo explicar eso? ¿Por qué? Porque las leyes de Newton, si yo hago deducción desde las leyes de Newton, llego a las leyes empíricas generales del péndulo y después agarro mi péndulo particular y lo mido. ¿Está bien? Es el método hipotético deductivo. No le ponga más cosas, Elena, porque si no, no van a entender. Porque si no, no van a entender por qué esta fórmula no es una ley completa de la física. Estamos a mitad de camino. ¿Cómo se llegó a esa mitad de camino? Hay 2 maneras de llegar a escribir las leyes de la física. Hay gente que piensa que las leyes se arman de abajo hacia arriba. Mirando muchos particulares, enuncio las leyes empíricas generales, que fue lo que pasó acá. ¿Qué pasó acá? ¿Qué hizo Planck? O mejor dicho, Rubens y Curva. Tomando muchos particulares, enunciaron esta fórmula. ¿Se entiende? Y Planck lo que hizo fue tratar de ver qué coeficiente y qué cosas le metía a la fórmula, que ya se conocían, para que esto empiece a funcionar. Y tuvo suerte y encontró esta cosa. O sea que esta ley acopla sobre todos los puntitos, pero no se sabe bien por qué esto funciona. Eso es lo que quiero que quede claro. ¿Entendés, Fernando? Sí, quedó claro. Es como si vos me decís, yo te digo, el cobre se dilata al calor, el aluminio se dilata al calor, el oro se dilata al calor. Después te digo, todos los metales se dilatan al calor. Después te digo, ¿por qué se dilatan al calor? No sé, pero todos los metales se dilatan al calor. Acá estaríamos en la fórmula, todos los metales se dilatan al calor, pero no sabemos por qué. Sí, ahora cuando dijo lo de epistemología, es verdad que en epistemología vimos todo esto.
justo cuando Elena dijo del método hipotético deductivo y todo eso, ya como voy hilando más las cosas, sí, es verdad. Esto que vos tenés acá, claro, es una fórmula que está a mitad de camino, pero esto no explica el hecho en sí. Entonces, para que explique el hecho en sí, los físicos en aquel entonces llamaban, hay que dotar las fórmulas empíricas de verdadero sentido físico. ¿Qué quiere decir eso? Que cumpla con lo que ya se conocía, pero que derive de un cuerpo teórico a su vez. De una ley general sería eso. De una ley teórica, no general, teórica. Sí. La física tiene 3 niveles de leyes: teóricas, empíricas, generales y particulares. Esta es una ley empírica general. Esto es general, es para cualquier cuerpo que se calienta. ¿Está? Sí. Pero no es teórica. Sí. Una teoría. Hay que ponerlo bien. Derive de leyes teóricas. A Elena la corté con el tema del método hipotético deductivo, porque las leyes teóricas, para Popper, que es el que enuncia el método hipotético deductivo, no las llama leyes teóricas, le cambia el nombre y las llama hipótesis. Entonces hay que tener claro con esto cuando uno estudia epistemología. Las leyes teóricas para Popper son hipótesis de primer nivel. Las leyes empíricas generales para Popper son hipótesis derivadas. Y la palabra hipótesis es confusa porque también se usa en matemática la palabra hipótesis. Y la palabra hipótesis en el método hipotético deductivo tiene un contexto y en matemática tiene otro. Hipótesis en matemática son las premisas que me permiten la deducción, mientras que en el método hipotético deductivo son las hipótesis principales, son las leyes teóricas, las hipótesis derivadas son las leyes empíricas como esta fórmula, ¿está? Y no tiene nada que ver la palabra hipótesis en un contexto que en el otro. Y encima hay un tercer nivel de hipótesis, que son las que usa Hempel cuando arma los métodos inductivos. O sea que la palabra hipótesis, cuando se usa en la ciencia, hay que andar con pie de plomo. ¿Entienden? Porque yo no usé la palabra ni método hipotético deductivo ni hipótesis. Por eso la corté a Elena y no quería que meta ese concepto. No porque no quería discutirlo, sino porque tenemos que discutir más cosas de epistemología. La palabra de Fernando es epistemológica. La pregunta que hizo. ¿Está? Estos ejemplos serían buenos discutirlo en epistemología con el profesor de epistemología. Si esa fórmula es empírica, ¿por qué es empírica? ¿No es empírica? ¿Dónde está? ¿En qué nivel de leyes está? ¿Cómo se arribó a esa ley? ¿Está? Claro, el tema es que ahí estaba faltando la explicación, ¿no? Eso es lo que nos quisiste decir. Es decir, uno puede observar, uno dice, ay, sí, como lo que dijiste del doctor ese Celsius. Sí, todos se duermen cuando toman opio. Eso es algo que vos podés, justamente una hipótesis, bueno, no pongamos hipótesis, pero algo que podés sospechar después de que ves muchos y muchos casos. Pero de ahí, digamos, porque no se demuestra en física, no es una cosa deductiva como en matemática, sino que como vos explicás ese hecho, vas a tener que hacer una teoría que lo explique. Hay que entender algo. La explicación de un hecho, si yo te digo por qué el cobre se dilata al calor, Fernando, la explicación de ese hecho es agarrar la teoría termodinámica, hacer deducciones y encontrar hasta tu particular, es decir, pasar por de las leyes teóricas a las leyes empíricas generales y de las leyes empíricas generales a tu particular cuando lo probás en la realidad midiendo en el laboratorio, que es el último juez. El laboratorio es el último juez en la física, es el que te dice si todo funciona bien. Cuando llegás ahí, cuando haces todo ese proceso matemático y empírico, eso es la explicación del hecho. ¿Escuchaste? Sí, tienes que hacer todo eso para decir que expliqué por qué el cobre se dilata al calor. O sea que si yo quiero explicar por qué la radiación se distribuye bajo esa curvita que vos ves, ¿qué tenés que hacer? Agarrar un cuerpo teórico, hacer toda la deducción y llegar, qué sé yo, agarrar, qué sé yo, un pedazo de acero, calentarlo y tirar la curva. ¿Está bien? Pero ¿qué pasaba?
Sí. Hasta ahora llegamos al plano 2 y me falta la primera parte. ¿Dónde está la teoría que me permite a mí bajar y hacer la deducción? O sea que todavía no expliqué el hecho. Hasta ahora lo único que hice es ver los resultados que existen. Por eso Planck le faltaba la primera etapa. Ahora la pregunta es, ¿cómo se arman las leyes que van arriba? Hay físicos que piensan que se arma de abajo hacia arriba por inducción. Hay otros, Eso estaba pensando, se puede nutrir de la experiencia y de lo que no observás, necesariamente. pero Hay no gente siempre. No siempre. Hay Que gente se que le dice, hay gente tan iluminada que postula cosas ahí arriba sin mirar nada de lo que pasa abajo y de ahí y sale funciona. y funciona. Por ejemplo, la teoría de relatividad se armó así. La teoría de los átomos de Bohr, del átomo de hidrógeno de Bohr, se armó así. Bohr lo tiró así, tiró hipótesis. Y lo que está arriba de todo no necesariamente tiene que ser verdadero, hasta puede ser contradictorio, puede ser falso, no importa lo que es lo que va ahí arriba. Lo importante es que la deducción de lo que está abajo funcione. ¿Entienden eso? Eso es fundamental discutirlo. Esa es la epistemología de la física. Cuando uno entiende eso, entiende física. Mirá cómo se quedó Ahora, solo. si el laboratorio, por ejemplo, yo digo, bueno, las cosas caen para arriba, porque si me ocurrió, puedo postular eso. Pero si después el laboratorio me muestra que no, ahí hay que descartar esa teoría. No, eso no es. Eso que acaba de decir Elena no es así tampoco. ¿No? ¿Cómo sería? Las leyes físicas se arman sobre recortes de la realidad. No se arman sobre la realidad entera. O sea, se arman sobre modelos de la realidad. Pero el modelo de la realidad no puede ser falso. O sea, yo no puedo armar una teoría para explicar hechos falsos. A ver si esto se entiende. Las leyes de la física se arman para explicar hechos verdaderos. Por eso a mí no me gusta llamarlos fenómenos. Son hechos. ¿Está? Esto lo decía muy bien Mario Bunge. Hay que leerlo a Bunge con esto. Es decir, las leyes de la física solamente se postulan para explicar hechos verdaderos, nunca hechos falsos. Yo no puedo armarme una teoría para explicar por qué las cosas se caen para arriba, porque las cosas se caen para abajo. Porque esa teoría no va a funcionar nunca, porque el hecho que quiero explicar es falso. No tiene nada que ver con una deducción lógica ahí. No se puede armar yo la quería teoría. decir que el juez, que el último, con lo que decías vos, que el último juez, digamos, es el laboratorio, porque si vos tenés toda una teoría, pero en el laboratorio no funciona, ahí pone al límite la teoría. Eso no significa que se va a descartar la teoría, pero que, porque la termodinámica, por ejemplo, estaba funcionando para explicar muchas cosas, pero de repente en esto, por ejemplo, fue necesario crear otra teoría porque no alcanzaba. Porque eso es cierto, pero cuidado, no confundir el armado de la teoría con lo que da cuenta la teoría. Yo puedo armar yo no puedo armar una teoría para explicar un hecho falso. Pero yo puedo armar una teoría y que justamente en uno de los hechos que estoy tratando de explicar esa teoría no encaje. O no encaja la teoría en el hecho, o el hecho, esa teoría, tiene alguna discrepancia sobre el hecho. Eso no quiere decir que la teoría sea falsa o el hecho sea falso. Por eso después hay que tener cuidado con eso. Estas son todas discusiones que tienen que tener con epistemología. ¿Qué discuten en epistemología? ¿Discuten esto? Sí, de hecho en epistemología lo que hacemos es ver casos históricos y bueno, dependiendo de lo que estemos estudiando, se analiza un caso histórico, por ejemplo, desde la física. Bien, y entonces, esto que yo estoy discutiendo, la verdad material y la verdad formal que entran dentro de este juego, dentro de los modelos fácticos y formales, que es la relación que vos tenés que tener en cuenta acá, ¿cómo lo armás? Por eso es importante entender esto. Porque si no, esa fórmula, vos podés creer que eso es la explicación del hecho. Como vos me decís, si ya anda bien en los extremos, funciona bien. Pero eso no deriva de un cuerpo teórico. Mejor dicho, se dice mal. Yo también hablo mal, como se dan cuenta. Porque todo el mundo habla mal. Entonces se contagia uno. No deriva de una teoría. Mejor dicho, no deriva de leyes teóricas. Porque esa ley es empírica. O sea, está dentro de la teoría. La teoría son los 3 niveles de leyes. La teoría está formada por los 3 niveles de leyes. Para dar cuenta de los hechos se va de arriba hacia abajo por deducción. Cuando se arma o forma inductiva o
por algún genio que postula cosa y tira, y después ver si funciona. Son las dos maneras de armar teoría, no hay otra manera. No existe método científico, nada, son todas patrañas esas. ¿Tá? La teoría se arma así. Así pasó en la historia, no lo digo yo, lo dice la historia de la física. Si vos mirás la historia, dice eso. ¿Cómo tiró Newton la teoría? La tiró así. Se le cayó la manzana en la cabeza y ahí postuló las leyes, qué sé yo. Capaz que no le pegó, qué sé yo, no sé. Esas son las cuestiones teóricas. ¿Está? Bien. Aclarado el punto este, vamos de nuevo a la fórmula. ¿Cómo la dotó Planck de verdadero sentido físico? Hoy voy a hacer una... Estuve pensando cómo explicar esto. Y esto me va a llevar un buen rato. Les voy a pedir... Hoy vamos a recuperar la primera clase. ¿Se acuerdan la primera clase cuando empezamos? Sobre los microestados. Vamos... Nosotros estuvimos contando pelotitas todo de distintos colores. ¿No? Pero a Planck se le ocurrió que como los átomos no tienen privilegios y algunos se llevan más plata que otros, como la distribución del $1.000.000 en ustedes, y no hay privilegios, simplemente es una cuestión de probabilidades. Ahora tenemos que contar cosas que no van a tener distinción, o sea, no se van a poder distinguir, no van a ser pelotitas de distintos colores, sino van a ser todas del mismo color. Entonces vamos a ver cómo se cuentan las pelotitas del mismo color. Estuve haciendo... ¿Con repetición sería eso o algo así con...? Ah. No se me apure porque va largo el cuento. Hoy voy a hacer el paraje matemático y no sé si me va a alcanzar para introducir después la cuenta cómo la constante Planck entra por la puerta del fondo, que es la idea. Hoy no sé si vamos a llegar, pero sí voy a hacer el paraje matemático. El paraje matemático va a tener tres partes. Voy a empezar haciéndolo. Hay cosas que ya las conocen y otras que no. A ver. Les voy a mostrar un ejemplo que lo estuve pensando el fin de semana. Vamos a hacer entonces, para ver esta última parte, vamos a hacer un paraje matemático. Estuve pensando cómo contar esto. Esto no lo van a encontrar en ningún lado porque se me ocurrió el fin de semana pasado. La primera pregunta de este paraje matemático es: ¿de cuántas formas o maneras se pueden ubicar cuatro, miren, vamos a poner números chiquitos, átomos en tres niveles de energía? ¿Qué estoy preguntando, Lautaro? ¿Qué significa esta de cuántas formas se pueden ubicar cuatro átomos en tres niveles de energía? ¿Qué estaría preguntando de este sistema que está formado por átomos y niveles de energía? El microestado. Muy bien. O sea, estoy preguntando omega. ¿Estamos de acuerdo, no? Muy bien, podemos pensar también en libros y cuatro libros en tres estantes, por ejemplo. No cambiemos la cosa porque ya va ahí. No me cambie la historia, Elena. No bueno, yo me imaginé otra cosa. Voy a hacer una separación acá. ¿Está? Esa sería la primera pregunta. No se me apure. Entonces voy a hacer algunos casos. A ver. Tengo tres niveles. El 1, el 2 y el 3. Y puedo agarrar. Cuidado que los átomos. Vamos a aclarar una cosa. Cada vez que hablo de cosas acá, todas las cosas son todas iguales. O sea que acá no tengo cuatro átomos, uno rojo, uno verde y uno azul. Son los cuatro átomos, están acá, mira. Una forma sería agarrar y ponerlos acá, ¿no? Todos ahí. Esa sería una forma, ¿no? Otra forma, ¿cuál sería? Ponerlos todos acá, ¿no? Otra forma sería ponerlos todos arriba, ¿no? ¿Se ve? Otra forma, ¿cuál sería? ¿Qué sé yo? Poner uno acá, dos acá, sí, uno acá. Ahí tenemos varias formas, ¿no? ¿Y cuántas formas hay? ¿Cuántos omegas hay?
No me van a decir infinitos, ¿no? No hay infinitos, pero hay unos cuantos. ¿Lo podemos contar? ¿Lo quieren contar? Se ve complicado, parecen unos cuantos. Vamos a tratar de hacer un problema similar al lado. Ahora les voy a preguntar, ¿de cuántas formas se pueden repartir cuatro pelotitas iguales en tres cajas iguales? A ver, vamos a contar estas. Se ve parecido el problema, ¿no? Podemos ir contando cuántas posibilidades tenemos por cada cajita, como hicimos al principio, ¿no? Muy bien. Dibujado. Puedo agarrar, esto es parecido al $1.000.000, ¿no? Por ejemplo, cuando se lo di todo a Sol, pongo las cuatro pelotitas acá. Y dejo las otras dos cajas vacías, ¿no? Otro caso, ¿cuál sería? Poner 3 en la primera. Bueno, sí, también. Vamos a contar más fácil, porque si no, después si no nos vamos a perder contándolas, porque las quiero contar todas. Claro, claro. Con esa distribución tenés siempre como 4, ¿no? 4. Siempre son 4 pelotitas. Después, ¿qué puedo hacer? Como dijo Elena, podemos poner una acá, dos acá y una acá, ¿no? Ahora voy a combinar con 2 y 2 de una. Puedo poner 2 acá, una acá y otra acá. Después puedo poner una acá y 2 acá. ¿Me siguen? Después podemos jugar de 2 y 1. Puedo poner 2 acá, no pongo nada acá y pongo 2 acá. ¿No? Después puedo poner 2 acá y 2 acá. Puedo poner 2 acá y 2 acá. ¿Vamos bien? Después, ¿cuántas vamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vamos. Después, con 1 y 3, ¿no? Una acá, primero, claro. 3 ahí. Una acá y 3 acá. Mirá todas las formas que hay. Esto se puede hacer lo mismo que con los niveles, ¿no? Porque contar esto es lo mismo que contar esto, ¿no? Podemos poner, a ver, 3 en el medio, ya puse, sí, pero podemos poner la otra de este lado. Después podemos poner las 3 acá. La puse acá, la otra la puedo poner acá. Y me falta poner las 3 al principio, ¿no? Si pongo las 3 al principio, va una acá y después me quedaría las 3 al principio y la otra va acá. ¿Cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y ya no hay más porque ya no puedo fraccionarlo más, ¿no? O sea que hay 15. El omega de esta configuración, de este microestado, es 15. Se dan cuenta que si yo hubiera hecho lo mismo con los 4 átomos iguales en distintos niveles, ¿cuánto tendría acá? 15, ¿no? No sé si me siguen. La pregunta es cómo armamos una fórmula para contar esto. Que era lo que se preguntó Planck. ¿Por qué se preguntó Planck esto? Ahora ya después vamos a hablar de eso. Planck tenía esta pregunta. Por consejo de Boltzmann fue esta. Acá donde esto es lo que tuvo que estudiar Planck para poder preguntarse qué pasó con la energía. ¿Por qué las curvas se parecían? Se dan cuenta que hasta ahora no contamos de esta manera. Pero sí contamos de una manera muy particular. Si yo les digo
¿Cuántos anagramas se pueden formar con 4 letras O y 2 letras L? ¿Qué significa O? O de ocupación y L de Libre. libre. ¿Está bien? O de ocupado y L de libre. El número total de letras. Como el sistema binario de la computadora, ¿no? Uno o Exacto. sí o no, una cosa. Es 6, ¿no? Son 4 más 2, 6. Ese es el número total de letras. Esto sí lo sabemos contar. Porque se acuerdan que lo habíamos puesto. Podríamos poner las 4 O y las 2 L. Una forma sería esa. Otra manera sería poner una L acá, las 4 O, la otra L acá, ¿no? Poner 2 L acá, las 4 O por acá. Después poner una O y una L, 2 O, una L y otra O. Poner 2 O, una L, una O, una L y una O. ¿Me siguen? Una O, una L, una O, una L y 2 O. 2 O, 2 L y 2 O. Una L, 2 O, una L y otras 2 O. 2 O, una L, 2 O y una L. 3 O, una L, una O y una L. Una L, una O, una L y 3 O. Sigo acá. 3 O, una L, otra L y otra O. Una O, una L, 3 O y una L. Una O, 2 L y 3 O. ¿Cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, También son 14. 8, 9, 10, 11, 14 12. por uno. Este 14, me está faltando uno. A ver cuál me falta. A ver quién, si lo encuentro, el que me falta. Me está faltando alguno. Me está Parece que faltando. falta triple O, LLO. LLO, perfecto, sí, ahí está. No, está acá arriba, mirá, es esta. Está acá. Triple O, doble L, O. No, está faltando triple O. A ver, déjame mirar. Para mí, para armarlo es más fácil pensar en 6 casillas. O-O-L-O. A ver, Sol, decime. O-O-L-O-L-O. L-O-L-O. No hay ninguna que termine con Lolo. L-O, acá está. Está al lado ahí. Ah, Está pero la abajo. miré de arriba, la miré al revés. Me parece que la que falta es L, triple O, L, O. L, triple O, L-O. A ver. L. Perfecto, porque no hay ninguna que empiece con la L y después siga en 3 O, ¿ven? Ahí está, ahí estamos todos. Muy bien, Entonces son las Lautaro. 6. ¿Cuántos hay? 15. ¿Tendrá alguna manera similar de contarse estas cosas que igual que estas otras? Estas las sabemos contar. ¿Cómo se cuentan estas? ¿Cómo se saca acá? Esta la habíamos aprendido. ¿Se acuerdan la fórmula? N factorial, el número total, sobre... En este caso sería 6, el total son 6, ¿no?
A ver, déjenle a los chicos un cachito, a ver si los chicos se acuerdan, porque esto es importante. A ver los chicos, Elena yo sé que lo sabe hacer, pero a ver los demás si se acuerdan, ¿cómo se calculaban? Habíamos llamado, por ejemplo, N1 a las letras O que son 4, N2 a las letras L que son 2, ¿se acuerdan? Y N total que es 6. Esto lo calculábamos como N factorial sobre N1 factorial por N2 factorial, ¿no? A ver, ¿está bien? Se dan cuenta que el omega acá sería 6 factorial sobre 4 factorial por 2 factorial. ¿Se ve o no se ve? O sea que esto da 6 por 5 por 4 factorial sobre 4 factorial por 2. 4 factorial que va, 6 por 5, 30, ¿no? Simplifico acá, o 3 por 5, 15. O sea que el omega es 15. Ahí lo sacamos, ¿ven? La fórmula. Pero acá no tenemos esto. Ahora, ¿por qué esto se asemeja a esto? Uno lo puede pensar así. Miren lo que les voy a enseñar. Supónganse que las cajas, que son 3, son las que van a determinar cómo están juntas las cosas que están ocupadas, las O. Y los espacios que quedan acá son las L. ¿Ven? Entonces una forma sería 4 O juntas y 2 L. Porque acá no va ninguna y acá no va ninguna. O sea que esta configuración sería la misma que ¿cuál? Que esta, ¿no? Porque aquí tengo 4 O juntas y después le siguen 2 L. Las 4 O juntas y le siguen los 2 espacios libres que siguen. ¿Se ve? Esta configuración, la segunda, ¿a cuál se asemeja? Tengo un espacio libre. Después tengo las 4 O juntas y después tengo otro espacio libre. Un espacio libre, las 4 O juntas y otro espacio libre. ¿Qué les parece? Sigamos. Nunca lo pensaron así, ¿no? Acá que tengo. Claro, ¿qué conexión tenía? Era, ahora que se ve la conexión, vamos a ver por qué podemos usar esa fórmula. 2 espacios libres y las 4 O juntas. Miremos otra de las otras, a ver. Esta. Una en una primera caja ocupada, un espacio libre, otras 2 en otra caja ocupada, un espacio libre y otra O. Una en un espacio ocupado, un espacio libre, las otras 2 ocupadas y otro espacio libre. ¿Cómo lo ven? Parece, ¿no? Si uno sigue así. O sea que la distancia entre las cajas serían los espacios libres de los anagramas de las letras, mientras que los ocupados van ocupando los lugares que dejan las cajitas. ¿Entienden? O sea que esto se puede asemejar, si uno va para atrás, a los niveles de energía contados de esta manera. Supongamos que yo quiero sacar la fórmula ahora acá. ¿Cómo saco la fórmula acá? A ver, las caras. ¿Qué les pareció lo que estoy contando? ¿Vieron cómo se asemejan las cosas? Nunca contaron así, ¿no? Bien, sigamos a ver qué pasa con esto. Miremos acá un cachito. ¿Cómo saco la fórmula de esta verdura? ¿O cómo se le ocurrió? En aquel entonces ya se conocía esta fórmula, ¿no? Lógico. Porque yo acá no puedo hablar. Podríamos usar esta fórmula, pero para usar esta fórmula tendría que convertir esto a estos anagramas. La idea es no convertir esto a estos anagramas, porque esto sí es igual a esto. Porque estas dos cosas se asemejan más, ¿no? Pues yo tengo que distribuir pelotitas iguales en distintos niveles de energía, lo mismo que meter pelotitas iguales en cajitas. ¿Está? Entonces, ¿cómo saco las configuraciones estas? Bueno, hay una ecuación que habían sacado y acá hay que tener cuidado con la ecuación. Supongamos que yo llamo
nosotros tenemos, voy a llamar K, ¿sí?, a las pelotitas, que en este caso son 4. ¿Se ve? K son las pelotitas. Y voy a llamar, cuidado acá, porque lo otro que conozco acá no son los lugares. Conozco las cajas. ¿Entienden? Y voy a llamar N a las cajas, que son 3. ¿Se dan cuenta que N y K no son N1 y N2? No sé si se dan cuenta. Acá lo estoy escribiendo en términos de quiénes, de las letras iguales y los lugares libres iguales. O sea, de los lados serían, digamos, de las ocupaciones y de las libertades. El N1 y el N2 y del N total, que sería todas las letras. Pero acá no estoy escribiendo eso, porque acá estoy metiendo pelotitas en una caja que parece que contar esto es equivalente a contar esto. Que tiene esta fórmula. Pero esta fórmula acá no me sirve, porque yo no tengo que contar anagramas, tengo que contar esto, que es lo mismo que meter átomos en los niveles de energía. Entonces, ¿cómo los cuento? A más N menos 1 factorial. A ver, ¿cómo me dice? Ahí está pensando la fórmula. Ya la inventaron, Mariano, no te preocupes. Mirá, esto es N más K menos 1 factorial sobre K factorial por N menos 1 factorial. Esta fórmula es equivalente a esta que ustedes tienen acá. Pero fíjense que acá las dos cosas cuentan lo mismo. Pongamos las letras, si no me creen. Perdón, los números. ¿Cuánto vale N? 3. ¿Cuánto vale K? Vale 4, ¿no? Entonces, esto es 3 más 4 menos 1. A ver si lo estoy poniendo bien. Sí. Sí, va bien. 3 más 4 Eso entre paréntesis factorial. sobre... 4 factorial y 3 menos 1 entre paréntesis factorial. Miren arriba. 3 más 4, 7 menos 1. Miren lo que escribimos acá. ¿Qué les parece? ¿Es contar lo mismo? ¿Está bien? ¿Me siguieron hasta acá? Sí, yo tengo una pequeña pregunta. Sí, pregunta. ¿Por qué se hace esta diferencia si bien, está bien, estamos contando lo mismo, pero la manera de observarlo es diferente? Ajá, porque nosotros no tenemos anagramas en los átomos. ¿Qué tenemos? Claro, Algo tenemos parecido a pelotitas, esto. por así decirlo. En realidad tenemos átomos en niveles. Por lo tanto, si tenemos átomos en niveles, acá tenemos que distinguir eso. Tenemos que distinguir cuáles son los niveles que los llamamos N. Los niveles serían las cajas, ¿no? Y los átomos los llamamos A. Entonces, si yo quiero contar lo mismo que cuento de esta manera para distribuir los átomos en niveles, ¿cómo los cuento en las configuraciones? Será N más A menos 1 factorial sobre A factorial sobre N menos 1 factorial. Y ahí saco las configuraciones. Claro. A sería la cantidad de átomos o partículas, ¿no? De partículas, átomos, lo que quieran en los niveles. Que es lo mismo que contar las pelotitas en una caja, que es lo mismo que contar los anagramas entre letras O y L. ¿Qué les parece? Y otra cosa. Dale. Acá da igual cómo sean los átomos, sean indistinguibles o no. Por eso con estamos esto que acaba de escribir ahora. Sí, totalmente. Claro. Acá todos los átomos son que no se pueden distinguir.
no distinguibles. Claro. Porque estamos hablando de cosas no distinguibles. Entonces, Son pelotitas amarillas, qué sé yo, no se pueden distinguir. volvimos a lo mismo que hicimos cuando recién empezamos, nada más que ahora Claro. hemos establecido esto para niveles de energía, que todavía no sabemos lo que son, simplemente estamos hablando de cosas que todavía no sabemos bien lo que son. Pero supongamos que esto existe y que, ¿sí? Y que tenemos estas configuraciones, que es lo mismo que contar pelotitas que no se puedan distinguir, a distribuirlas en una caja, que es lo mismo que agarrar y contar cuántas configuraciones, esto llevado al extremo del ejemplo de hoy, lo mismo que distribuir $1.000.000 en 6 personas. Nada más que ahora estamos poniendo $4 en 6 personas. ¿En cuánto eran? Eran en 4 personas, ¿no? Estuve pensando cómo contarles esto, porque ¿cómo paso de una fórmula a la otra? ¿Se dan cuenta? Si no, la tengo que poner traída de los pelos. Creo que quedó claro lo que son los microestados ahora, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve esto? Y acá viene lo interesante, ¿para qué sirve esto? Cuando Planck postula la fórmula, él muestra las curvas, ¿no? Entonces él dice, bueno, si cuando Boltzmann ve lo que postula Planck, él habla de N como la energía total de un sistema. ¿De qué sistema? De un sistema térmico donde se empieza a distribuir energía, ¿sí? Pero el tema que esa energía, hasta el momento, la curva de la distribución de energía es una cosa así, ¿no? Bueno, no toca el eje, ¿no? Hacerlo un poquito más arriba. Mientras que si son pelotitas, yo tengo un ancho de barra y hay un valor mínimo, ¿no? Serían barras, son pelotitas estas, ¿no? Serían cosas así, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es un histograma de probabilidades de distribución de moléculas. Donde hay un grupo de moléculas que tienen más velocidades que otras y después las otras, pero la suma total, la distribución total, tiene un dibujo de esta naturaleza, que sería la distribución de Maxwell-Boltzmann de las probabilidades de las velocidades, ¿no? Hay un valor más esperado, valor más probable, que para los que se conectaron tarde, Sol va a compartir el trabajo que hizo, que lo hizo muy bien. Que lo hizo sobre energía, pero la energía no se comporta así, porque la energía es algo continuo. Entonces, ¿qué hizo Planck? Entonces, cuando Boltzmann vio lo que había hecho Planck con esta fórmula, con la f de nu de t, la f de nu de t, aunque tenga esta forma la curva, no está calculada sobre pedazos de valores medios de velocidades, como las moléculas de un gas. Porque ¿cuál es la diferencia entre esta fórmula y las moléculas de un gas? Que esto es una distribución de energía continua. Y aparte esto es un valor medio de energía que no se sabe bien qué es. Porque en realidad, ¿qué es un valor medio de energía si la energía es algo continua? ¿Entienden lo que digo? O sea, esta cosa de probabilidades, ¿cómo se lleva al estado de energía? Entonces lo que le dijo Boltzmann en el Congreso, supuestamente lo que dicen los historiadores, es que le aconsejó introducir la estadística en un sistema de energía. Entonces Planck dijo, pero ¿cómo introduzco la estadística en un sistema de energía que es algo continuo? Es como si yo tuviese que distribuir el $1.000.000, pero ustedes son 6, pero en realidad en lugar de ser 6, están todos pegados y son todos 1. ¿Se entiende lo que digo? Porque es algo continuo, no son ustedes estancos. Y aparte otra cosa, cuando yo distribuyo el $1.000.000, no es lo mismo distribuir $1.000.000 si yo tendría que decir, para distribuir, cuál es
la mínima fracción de ese millón con la que voy a disponer. No es lo mismo distribuir $1.000.000 con todas monedas de 10 centavos y todas iguales. Ustedes imagínense lo que sería distribuir, que si yo agarro billetes de $100 o agarro billetes de 50. La distribución del valor mínimo de lo que voy a distribuir también es importante. ¿Entienden lo que digo? La cara de Solange. ¿Te das cuenta que las configuraciones no son tan fáciles de distribuir? Yo se lo hago con la plata porque sé que no se van a olvidar más después. Con la plata la gente no se olvida, por eso se lo hago con la plata. A ver. O sea que van a ser unos buenos economistas después de esto. A ver si se entiende esto. Yo tengo que distribuir algo que es discreto en algo que es continuo. Estamos mal. Tengo que discretizar dónde voy a poner las cosas. Tengo Bueno, que tener eso pasa con los billetes justamente, cuando uno tiene un número real, aunque no es tan real porque lo redondea a 2 decimales, pero de alguna manera con los billetes que son discretos tratas de alcanzar con ese número. Bien. Entonces, ¿qué se le ocurrió a Planck hacer? Dijo, bueno, voy a agarrar y voy a pensar que la energía la puedo poner como si fueran pelotitas en la caja. Pero tengo que decir cuánto es ese valor mínimo de valor, digamos, la moneda más chiquita con la que voy a distribuir lo que quiero distribuir en las personas. O sea, ¿cuál es el umbral, digamos? ¿Cuál es el mínimo valor con el que voy a distribuir? No es lo mismo distribuir, como les dije, moneda de 10 centavos que distribuir billete de 1 peso o de 10 pesos. ¿Entienden eso? O sea, tengo una fracción mínima a distribuir, que ese es otro problema que me genera lo discreto. A ver, supongamos, a ver, voy a ir poniendo números para que se ubiquen en esto. Supongamos que la energía total de un sistema U, o sea, la energía total de un sistema es U. Voy a ponerle, a ver, energía total de un sistema, vamos a ponerle U. Entonces Planck dijo, voy a agarrar pedacitos, voy a distribuir, P serían los pedacitos, y cada pedacito voy a multiplicarlo por una fracción mínima de energía. E sería, digamos, el valor mínimo. Es como si yo agarro el millón y digo, bueno, el valor mínimo, claro, sería el 10 centavos, 1 peso, 10 pesos, el valor mínimo, no sé cuánto. ¿Está bien? ¿Cómo lo calculo ese valor mínimo? Supónganse que yo tengo, N sería, la energía total vendría dado por toda la cantidad de personas que voy a distribuir. Supónganse que yo tengo una energía total de 1 millón y la voy a distribuir, ¿sí?, en 1 millón. Falta un 0. Ahí. De personas. Entonces digo que la fracción mínima que voy a distribuir es de 2 pesos. O de 2 dólares. ¿Cuál sería la cantidad de pedacitos que tengo que distribuir? Recordemos que la cantidad total equipara a la cantidad total de energía que voy a tener, ¿no? N sería el total de energía. ¿Cuánto sería el pedacito? 500.000, ¿no? Porque si el valor mínimo es de 2, me quedan 500.000. ¿Entienden? O sea que la energía total, que es 1 millón, sería P pedacitos. Tengo 500.000 pedacitos porque cada uno tiene un valor de 2. ¿Está bien? A Planck, ¿qué se le ocurrió? Disminuir esta cantidad de la energía. Decir, bueno, lo voy a tomar por pedacitos. Pedacitos de energía. ¿Entienden esto? Para que se asemejen a las moléculas de un gas, porque si no, no se asemeja la energía a las moléculas de un gas. Pero como la energía es continua, voy a tratar que este pedacito sea lo más chiquito posible. O sea que el épsilon en algún momento Planck pensaba hacerlo tender a 0.
Pero para contar no puede serlo tender a cero. Tiene que ser lo más chiquito posible sin ser cero. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo distribuyo algo continuo en cosas discretas, en personas, en niveles? No, y no Entonces, podría dividirse por cero. claro, por eso no se puede dividir por cero. Pero este valor, si yo lo llevo, si yo acá te digo 10 centavos, ¿cuántos pedacitos voy a obtener si yo tengo 10 centavos para meter un millón total? Tengo un montón. Si el pedacito es de 2, tengo 500.000. Si es de 1, tengo igual. N igual a P. Si es 0,5, ¿cuántos pedacitos tengo? El doble. El doble. Tengo 2 millones. Si tengo... 25 centavos, claro. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Cómo se juega con esto? O sea, Planck dijo, bueno, voy a distribuir esto, la energía total, en pedacitos de energía. E serían los pedacitos de energía. Con C, ¿no, Elena? Sí, con C. Pero no era, claro, entonces epsilon son los pedacitos de energía y P sería lo que tiene cada uno. No es. ¿Y cuál es Es P? la ¿Cuál es división. O sea, esta es la cantidad. Y este es el valor. E sería Por eso el valor. El valor de cada pedacito. Ahí está, ahora Es sí. el valor de cada pedacito. Y Ahora E sí. es la cantidad de Sí, pedacitos. ahora sí quedó claro, sí. ¿Está claro? Perdón, no lo dije bien. Muchas gracias. Eso sí lo necesité. E es el valor del pedacito. Y P es la cantidad de pedacito. ¿Está bien? Si no, no podemos contar como contamos las moléculas de un gas. No había forma. Ahora, lo que Planck pensaba es que en el límite, como la energía es algo continuo, en el límite el valor del pedacito debería tender a cero. O sea que cuando planteara cualquier cosa, ese valor del pedacito tendría que tender a cero. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir? Que el pedacito yo lo puedo escribir como U total. Le voy a poner, hay gente que le pone 2 barritas a la U total para distinguirla de la U promedio, que acá no estamos hablando de U promedio, sería la U total de todo el sistema, Por eso la puse con una U mayúscula, ya que se la aclaré. Dividido el pedacito, el valor del pedacito, ¿no? A ver si quedó claro esto, si hay alguna pregunta. Yo quería preguntar, ahí donde Dale. dice P igual a 500.000, ¿dice cantidad de Pedacitos. ¿Y al lado qué dice? Espera. Vamos a anotarlo bien. Dame. Está mal anotado. Esto es la cantidad. Este numeral significa el cardinal. ¿Qué es el cardinal? Es el valor que tiene la cantidad de algo. O sea que acá estoy hablando de la cantidad de pedacitos. Esto es la cantidad. Una cosa es el valor que lleva el pedacito de energía. E sería el valor de energía mínimo. Es como si yo te dijera, yo tengo 1 millón de monedas que forman $1 millón, pero el valor de esa moneda es de 10 centavos. Para formar $1 millón, ¿cuántas monedas preciso? Claro. 10 centavos. ¿Te entendés? Sí. Esta sería la cantidad de pedacitos. Sí. Y este es el valor que tiene el pedacito. Claro. El cachito de energía, el pedacito de energía, como lo quieras llamar. Sí. Eso va a ser después el quantum de energía. Porque quantum significa eso. Este es el inicio de la física cuántica. Esto es lo que hizo Planck. Me va a decir, ¿y la H dónde está? La famosa H. Ya vamos a ver dónde está la H. Después vamos a ver por qué entra por la puerta del fondo, como decía Boyle. Pero está el pedacito. Está dividida la energía ahora. Sí, escucho. Perdón, pero si a la L haces tender a cero y viendo después esto de P igual U sobre E. Esto no tiene sentido. Claro. Esto no tiene sentido. Bien, vamos a ver después qué pasó en la historia, porque Planck en su comienzo tenía la idea de que E tiene que tender a cero porque ese valor tiene que tender a cero porque no hay pedacitos en la energía.
hasta todo el mundo hasta ese momento, la energía no puede estar repartida en pedacitos. ¿Está claro? Pero ¿cómo hacía cuentas estadísticas si no? Porque ahora, ¿qué va a calcular Planck con eso? La cantidad de configuraciones de poner esos pedacitos en niveles de energía. Que es lo mismo que hicimos recién con los 4 átomos y los 3 niveles, pero ahora lo vamos a hacer con un montón de átomos, con el número de Avogadro y todas las cosas. ¿Entienden lo que vamos a hacer? O sea que ahora ya tenemos la fórmula para meter el pedacito. A ver, vamos de nuevo a la pizarra. ¿Se entendió la cantidad y el valor, no? ¿Cómo se calcula? Es complicado esto. A mí me costó Con la aprender. economía se entiende, pensando en la cuestión Sí. económica se entiende bien. Sí, porque a todo el mundo le interesa la plata, por ese motivo se Claro. entiende. Ambiciosos. Todos son ambiciosos. Entonces por eso yo pongo ejemplo de la plata. Es la más fácil de entender la física cuántica. Con la plata se entiende bien. Muy bien. Bien, entonces, si esto es así, ¿cómo calculo el número de configuraciones que tendría que tener algo parecido a las curvas de las velocidades moleculares, pero de la energía de Planck? O sea, para distribuir la energía radiante, que sería algo parecido a esto, ¿no? Sería la fórmula de distribución de energía radiante. Tengo que sacar las configuraciones. ¿Cuántas formas de distribuir los pedacitos tengo? En todos los átomos sería la pregunta, ¿no? En todos los niveles atómicos. Bueno, entonces, según la fórmula anterior, ¿quién es el K y quién es el N? El K, ¿sí? ¿Me siguen o no me siguen? El K, habíamos dicho que eran los átomos. A ver, arriba. ¿Quién me lo canta si no suba a la pizarra? El K eran los átomos Las y, pelotitas. y las cajas eran los niveles. El N. El N son los niveles. N grande. Sí. Y A son los átomos. ¿Está bien? Estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, los átomos se van a llevar un pedacito cada uno. O sea que este N... No sé si se entiende. El N, o sea que ahora la fórmula que antes era... A ver, ¿cómo era la fórmula anterior? Era... si no me Entre lo paréntesis, N más A menos 1. No, la primera, la que iba con N y K. Ah, bueno, N más K menos 1 más factorial y abajo K factorial por N menos 1 factorial. Ahí está, muy bien. Entonces, ahora tenemos que tener cuidado. El N es el N grande, ¿no? Ese sigue siendo el N, porque es todo lo que voy a distribuir. En este caso sería $1.000.000. Más, ahora cada átomo se va a llevar un pedacito de ese millón. O sea que el átomo va a ser P, pedacito. ¿Está bien? O sea, va a ser N más P menos 1, porque P ahora es el pedacito, factorial. Dividido, ¿qué va abajo? El factorial del pedacito. Sí, por N factorial. menos 1. A menos 1, cierto que claro. ¿Se ve? Cómo quedó la... Esto sería la distribución de los pedacitos para seguir la misma idea que sigue Boltzmann en la distribución molecular de los átomos. ¿Se entiende? ¿Dónde salió la fórmula? La misma que tenemos arriba, nada más que ahora en lugar de poner los átomos, ponemos a cada átomo el pedacito que le toca. Pero cada pedacito que tiene, ¿qué se lleva? Se lleva U sobre el valor de esa Claro. fracción mínima de La energía. parte entera de esa división. La parte entera de esa división se lleva, claro. ¿Entienden eso? A ver las caras, porque yo creo que con esto, no sé, si no se murieron todavía, están ahí. ¿Están ahí todavía? Sí. Más lento no puedo ir, ¿eh? No sé si cómo lo explicaba Rinaldi esto.
Mariano está serio, Mariano, así que ya te puse serio, Mariano. No, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Viste lo que se hizo, no? Se partió algo que no se puede partir. Me estaban diciendo algo, no se preocupen, no es para ustedes. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Solange. La ¿Cómo primera venís? parte de las cajitas y las pelotitas me pareció fantástica, la entendí. La última, me fui. Porque claro, vas a tener que mirarlo con muy detalle el video, si no me lo volvés a preguntar. Porque Ujú. más lento no puedo ir, no sé cómo No, contar. pero igual, fantástico, fantástico, como que es como una construcción, sí. Y es difícil pensarlo, porque estamos partiendo. Yo creo que con la plata es la mejor manera de entenderlo. Porque ustedes recuerden que estamos repartiendo algo que no se puede repartir Que y no lo se estamos puede repartiendo repartir. igual. ¿Está? Para seguir, para respetar la curva que se asemeja a la otra curva. Hubo que pensarlo esto, ¿eh? Tenés que ser retorcido para pensar de esta forma, ¿eh? A ver, no es tan fácil pensar esto de entrada. Imagínense cuando lo hizo Planck, esto no tenía ni la menor idea Planck. Más aún, él pensaba que después el valor S no podía tener un valor fijo, tenía que ser algo casi nulo, tendiendo a nulo. Lo que pasa es que si eso tiende a cero, esa división se cae todo lo que estamos diciendo, pero no puede ser cero eso. Después se dieron cuenta de eso. Pues si eso es cero, ese pedacito tiene que ser lo más chiquito posible, pero no puede ser cero. Bien. Entonces, ¿qué le dijo Boltzmann que haga Planck? Bueno, si usted sacó el número de configuración y aplíqueme fórmula para sacar la entropía. ¿Y cómo se calcula la entropía? K por el logaritmo de omega. Aplique esta fórmula, agarre sus pedacitos, métalo acá y debería obtener esto de acá arriba. ¿Y qué hizo Planck? Hizo justamente eso. Y agregue la consideración termodinámica, que la derivada de S respecto de U es la inversa de la temperatura. Pero para hacer eso Planck se abasteció de algunas ideas previas. Dijo lo siguiente: muy bien, tengo que usar esta fórmula. Ustedes imagínense que tenemos que meter esta fórmula y sacar el logaritmo de esta cosa y multiplicarla por la constante de Boltzmann. No está fácil, ¿no? Está fea, ¿no? Es fea la cuenta. Pero Planck hizo algunas consideraciones. Lo primero que hizo fue notar lo siguiente, para hacer las consideraciones. Se dio cuenta que convenía hacer unos arreglos en esta fórmula. Antes de trabajar hizo algunos arreglos. Agarró la fórmula, la dividió toda por n y la multiplicó por n. Hizo lo siguiente. Escribió esto. En el numerador lo escribió así. ¿Está bien? Y el denominador, lo mismo. Dividió todo por n. Y multiplicó por n. O sea que se dividió acá por n, quedó así. ¿Están de acuerdo? No sé si se entiende. Y multiplicó también por n, ¿no?
Perdón, el n también queda afectado por el factorial, ¿eh? Lo estoy poniendo mal. Claro. Porque si no está todo mal. Y acá este n multiplica, el n está afectado por este factorial acá, ¿no? Sí. Y está afectado, tengo que poner otro n acá para afectar. Eso te iba a decir, porque si no, no, porque ahí hay No. un producto. Entonces, claro, Hay un producto. ahora, Muy bien. ahora me siento. Estamos mejor ahí, ¿no? Pero hay algo interesante en esta fórmula. Como el n es muy grande para valores de infinito. ¿Qué es el n? ¿Qué era el n? Los niveles, ¿no eran los niveles de energía? Era todos los niveles donde voy a meter la energía. ¿Está bien? O sea que la cantidad de energía que puede conllevar los n es muchísima. O sea, los valores de energía que conlleva la distribución puede ser mucha, muy grande. O sea que esto vale para n es muy grande. Y si n es muy grande, 1 sobre n, ¿a cuánto tiende? ¿A 0? Claro, este término se va a 0 y este término se va a 0. ¿Se ve? Por lo tanto, la fórmula se achica bastante. Y la corrigió de esta manera la fórmula. Esto no fue lo primero que hizo. Entonces quedó n por 1 más p sobre n factorial dividido, no sé si vamos bien, hasta ahí, dividido, ¿qué dividió? ¿Qué más? A ver. Abajo, n por p sobre n, ¿no? Sí, todo eso en paquete factorial. Factorial. Y acá me queda n por 1 por n Claro, n factorial. factorial. ¿Está bien? Lo que quedó. Y ahora sí agarró esto y lo metió acá adentro. Ahí tiene todas las consideraciones. Y sacó el logaritmo de eso. Pero el logaritmo de eso nosotros lo hemos aplicado. ¿Cómo se resuelve el logaritmo de toda esta cosa de los factoriales? Fíjense que el n es algo muy grande. Porque estos son distribuciones de energía, ¿no? Usado Stirling o algo así, ¿no? Las fórmulas de Stirling. Stirling, no, no me sale el nombre bien, perdón. Sí. La fórmula, famosa fórmula. Hicimos la otra vez y trabajamos mucho con eso con Boltzmann. Y también cuando yo di análisis 1, ¿se acuerdan que yo insistí en estudiar las fórmulas de Stirling, que nadie las da en análisis 1? Stirling, ahí está. Stirling. ¿Por qué yo insistí en eso? Porque sirve para esto. Yo les dije, cuando con Rinaldi estudié en esto, no imaginé que lo iban a estudiar conmigo. Cuidado acá que todo esto es factorial, ¿no? Por n factorial. Entonces, a ver si se acuerdan, si yo tengo el logaritmo de x factorial, esto es x por el logaritmo de x menos x, cuando x es grande. Fórmulas de Stirling. Entonces ahora hay que aplicar eso aquí. Se ve espantoso, ¿no? Muy bien. Hasta aquí vamos a llegar hoy.
porque hacer esta cuenta nos va a llevar un montón de tiempo. Creo que la premisa ya está planteada para la semana que viene. O sea que lo que tendríamos que tratar de hacer, o sea, es usar esta idea de Stirling, ¿no? Y reescribir la S de esa manera para que entonces sea después más fácil derivar. Exacto. Exacto. Y después tenemos que reemplazar con P. Porque P, ¿a qué es igual? A ver quién... Teníamos que P, ¿a qué es igual? Yo trabajaría ahora por P, pero después al final P es Era la el uso energía de sobre E. Y eso va a haber lo que meter acá. Y cuando metamos esto acá, vamos a ver qué encontramos desde la fórmula de entropía. ¿Está? Que es lo que le dijo Boltzmann a Planck en ese famoso congreso. Y Planck hizo esto. ¿Entendieron con las configuraciones? O sea que Boltzmann le dio una mano a Planck para que descubriera las cosas. Flor de mano. Flor de mano, porque le dijo, usa estadística. Y le hizo caso. La fórmula, la cuenta esa lleva un buen rato hacerla. Yo estuve un buen rato haciéndola el sábado pasado. La cara de sol. No imaginaron por dónde iba. ¿Eh? Mucha información. La voy a cortar acá porque sé que ya, por las caras que hay, repasen bien configuraciones, microestados, ¿vieron? Saber contar.